Bueno, el concepto de jurisdicción es importante que lo sepamos distinguir de lo que es la función jurisdiccional de la función judicial. Cuando nosotros veamos todo el diseño del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, vamos a ver que todo está constituido por una serie importante de órganos judiciales. Pero cuando hablamos de órganos jurisdiccionales nos estamos refiriendo a una porción de esa cantidad de órganos que tienen la facultad de decir el derecho. De ahí el concepto de jurisdictio, de decir el derecho. Distinto en lo referido a lo estrictamente penal de aquella otra porción muy importante que tiene que ver con la función de investigar y de perseguir penalmente, que está a cargo del Ministerio Público Fiscal, o también de un sector no tan importante en cuanto al número, sí en cuanto a su función, que tiene que ver con la asistencia por intermedio de la defensa pública para un gran sector de la población que no puede acceder al servicio de asistencia privada por parte de la abogacía. Por eso el Estado tiene diseñado todo un sistema de defensa pública, tanto en la faz penal como en la faz civil. Dentro de la provincia de La Pampa, todos, tanto aquellos que tienen la facultad de decir el derecho, los jueces, como el resto de los funcionarios judiciales, fiscales, defensores, asesores de menores, estamos dentro de lo que es la estructura del Poder Judicial. En el diseño constitucional de la Nación, en ese doble orden que yo les explicaba entre federal y provincial, el Ministerio Público es un órgano extrapoder previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, es decir, no es parte del Poder Judicial, tampoco es parte del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo, es un órgano extrapoder con la debida autonomía, que en la provincia de La Pampa también tiene su autonomía y su autarquía financiera, pero no llega a ser un órgano extrapoder, sino que está dentro de lo que es la estructura constitucionalmente del Poder Judicial. ¿Cuáles son las características de la jurisdicción penal? En primer lugar, podemos decir que es una expresión de la soberanía estatal, es un uso de la fuerza legitimada por el propio orden jurídico, es decir, el juez tiene la particularidad de que es esa representación del Estado en el cual el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y tiene la facultad no solo de decir el derecho, sino de ejecutar sus propias decisiones. Veamos cómo otros órganos, como puede ser el Ministerio Público Fiscal, pueden llevar adelante una investigación, pueden requerir prueba, pueden requerir una medida de coerción como la prisión preventiva, pueden requerir una pena importante de prisión en un juicio, pero en definitiva, quien tiene el poder de hacer uso de esa fuerza pública, de ese poder del Estado, de imponer penas, de privar de libertad, de quitar bienes, de secuestrar bienes, es solamente el juez. El fiscal tiene una característica el fiscal solo tendrá una facultad de peticionar y eventualmente tendrá por algunas pocas horas alguna posibilidad del uso de la fuerza pública inmediata como para hacer cesar los efectos del delito o para que no se vea desvirtuada una investigación. Pero en definitiva, esta expresión de la soberanía estatal está en cabeza del juez en esa legitimación y en esa utilización de la fuerza estatal. La jurisdicción, segunda característica que tiene, es un tercero imparcial que está diseñado dentro del marco constitucional a fin de resguardar los derechos humanos. Nosotros vimos en la clase pasada que el juez no es parte, sino que es imparcial e impartial. Es decir, es un tercero que adquiere una posición neutral entre las pretensiones de las partes de la acusación y la defensa, y que tiene como vía primordial el respeto de los derechos humanos. El tercer punto, la tercera característica de la jurisdicción penal, tiene que ver la dependencia de sus decisiones con la verdad.
la verdad que es la correspondencia a la realidad histórica sucedida con aquello con lo cual el juez dispone y falla. Esta persecución de la verdad es un principio fundamental del proceso penal, pero nunca se debe imponer por sobre la característica de la imparcialidad. Es decir, en el caso de que hubiera algún contrasentido, alguna contraposición entre la búsqueda de la verdad objetiva y la imparcialidad, debe primar la imparcialidad, porque el juez, si se transforma en un órgano persecutor, es decir, alguien que está llamado a desentrañar la realidad de los hechos, a buscar los hechos que el fiscal se ha olvidado, a incorporar pruebas que el fiscal no ha traído al proceso, se transforma en una verdadera parte y por tanto adquiere una función inquisitiva donde desbalancea esa relación procesal. Quiere decir que su dependencia, sus decisiones dependen de la verdad. En el derecho penal no es una verdad puramente formal, como puede pasar en algunos procesos de carácter fundamentalmente en la ejecución civil, del fuero comercial, donde, por ejemplo, si uno va a ejecutar un cartular, un cheque o un pagaré, solamente el juez va a tener en cuenta la cuestión formal a los efectos de dictar sentencia, es decir, si el pagaré está bien redactado, si tiene todas sus partes, el monto, quién es el beneficiario y dictará más allá de cuál sea la realidad de esa relación que une al demandante con el demandado. En el caso del derecho penal tiene una absoluta dependencia de la verdad, pero si para conseguir la verdad jurídica objetiva debe desbalancear la relación jurídico-procesal y ponerse del lado de la acusación trayendo pruebas que no han sido acercadas debidamente al proceso o datos que no han sido acercados al proceso, esa actuación irá en contra de la garantía de la imparcialidad y por tanto el juez deberá abstenerse de concretar una actuación de tal modo y prima en ese sentido el principio indubio pro reo. El indubio pro reo es un principio de índole procesal, pero también garantizado constitucionalmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La cuarta característica es la sujeción de sus decisiones a la ley, esto es, al derecho objetivo, es decir, sus decisiones, y en el derecho penal esto es muy claro por el principio de legalidad, es decir, tiene predispuesta un número limitado de figuras penales a las cuales deberá adecuar su decisión. Y en caso de que no se adecue su decisión o los hechos no se puedan adecuar a ninguna de esas figuras penales, necesariamente deberá concluir en la absolución o eventualmente en el sobreseimiento si está durante la investigación fiscal preparatoria, porque la conducta es atípica, es decir, esa conducta entrará dentro de esa amplia zona de reserva legal dispuesta por el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el cual aquellas conductas no mandadas ni prohibidas expresamente por la ley quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservados a la conciencia del ciudadano. Y como último punto, la última característica de la jurisdicción penal es la referencia a un caso concreto. Es decir, un juez nunca va a resolver una cuestión meramente abstracta o por el solo gusto doctrinario, sino que siempre tiene que haber un caso concreto para resolver. En nuestro país ni siquiera se encuentra diseñado como en otros órdenes, como en otras naciones, como en otros países, un tribunal constitucional donde a veces se eleva en consulta o se disputa constitucionalmente la constitucionalidad o no de una ley, o la interpretación o no de una ley, sin una referencia al caso concreto. En el derecho penal es ineludible que la decisión del juez tenga que ver con un caso concreto y nunca con una discusión abstracta. Por lo tanto, recapitulando, para que a ustedes les quede claro en esta clase, las características de la jurisdicción penal:
tienen que ver con que son una expresión de la soberanía estatal, como están legitimados para el uso de la fuerza pública. En el diseño procesal tiene que actuar como un tercero imparcial en resguardo de los derechos humanos. Sus decisiones tienen que estar basadas en una verdad jurídica objetiva que no se debe imponer por sobre la imparcialidad. Sus decisiones están sometidas al derecho objetivo conforme al principio de legalidad sustancial que proviene del derecho penal, y la referencia siempre es a un caso concreto y nunca a una cuestión meramente teórica que se le ha sometido a su decisión.